Félix Sánchez, nuevo estratega de la selección ecuatoriana. Nuevo fracaso deportivo del PSG en UEFA Champions League. Independiente del Valle es campeón de la Recopa 2023. La mejor información deportiva en un solo clic. Pervis Estupiñán levanta el centro, Abner Valencia, gol, gol, gol. La goleada. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de La Goleada. Hoy trataremos un tema muy comentado en el medio, es el alto crecimiento en la venta de jugadores ecuatorianos al exterior. ¿Y a qué se debe esto? O sea, ¿cuál es este motivo de este crecimiento? Pero el día de hoy no estoy solo, me acompaña Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, nada, listo para traer este tema bastante chévere, bastante llamativo en el mundo del fútbol. Pero hoy no estamos solos, hoy estamos también acompañados con Sebastián del Pozo, quien nos ayudará a conversar y entender un poco mejor esta temática. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola Gabriel, hola Daniel, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos los que van a oír este podcast. Y bueno, gracias por la invitación, un tema bastante interesante. En los últimos años realmente los ecuatorianos se han dado a conocer en el fútbol extranjero, ya no solo en México, que era un sitio preferido por los ecuatorianos, sino también que ya tenemos a jugadores que juegan en las grandes ligas, Alemania, Inglaterra, Bélgica también tenemos algunos, así que interesante topar este tema que en los últimos años nuestro fútbol ha crecido bastante. Entrando ya un poco más en detalle, yo estaba viendo y observando un poco, incluso estaba como que deduciendo, ¿crees, o sea, se puede creer, o se puede como que aceptar en tal parte que varios equipos han decidido por optar por jóvenes promesas ecuatorianas, tomando en cuenta la referencia de antiguos jugadores, digamos, glorias, como lo puede ser Antonio Valencia, dejando esa referencia de que pueden rendir igual que ciertos históricos ecuatorianos? Yo pienso que sí, mira que ahora muchos equipos, podríamos decir medianamente grandes o grandes, apuestan por los jóvenes ecuatorianos. El reciente caso es de Justin Lerma por el Borussia Dortmund, que ya fichó con el cuadro del Signal Iduna Park y que, bueno, cuando cumple la mayoría de edad ya se irá para Alemania. Mismo caso que con Kendry Páez, que ya fichó por el Chelsea, el otro año ya estará yéndose para Londres. Así que es importante mencionar que ya el fútbol europeo ya está viendo acá a Ecuador, ya no solo Argentina, ya no solo Brasil, ya no solo Uruguay, sino también en el Ecuador, porque hay jóvenes promesas, hay buenos jugadores, hay buenos prospectos que necesitan ese, se puede decir, salto de calidad cuando ya les queda corta, por decirlo así, la Liga Ecuatoriana. Y ahora, ¿tú crees que este tema nace desde la formación de los jóvenes talentos acá en Ecuador? A lo mejor tal vez un poco más de atención que le dan los equipos de la Liga Pro, tal vez en el tema de las canteras, ya no como antes que tal vez se trataba de buscar o de fichar jugadores extranjeros. Ahora se busca dar tal vez a lo mejor un poco más de chance, un poco más de oportunidades a los jugadores jóvenes y termina rindiendo, como en el caso de Liga Deportiva Universitaria, como lo fue con Nilson Angulo, el mismo Pervis Estupiñán. Está además también el tema Independiente del Valle, que de sobra quedan los nombres. ¿Tú consideras que ha habido más apoyo por parte de los equipos ecuatorianos? Sí ha habido más apoyo por parte de los equipos ecuatorianos en confiar en su cantera, en confiar en las categorías inferiores de los futbolistas, como ya bien lo mencionaste, Independiente del Valle es el mejor caso, diría yo, y el que mejor lo ha llevado en estos últimos años, caso Moisés, caso Piero, caso Pacho, Páez. De igual manera, los otros equipos no lo han hecho tanto, pero también han sacado algunos futbolistas interesantes, como Liga de Quito, recientemente envió a Michael Bermúdez, el capitán de la Sub-17, cedido a jugar en Serbia, a Barcelona, que también sacó a Allen Obando, pero lamentablemente yo no he visto tanto apoyo, digamos, en el momento de darle minutos a los jugadores. Evidentemente son jóvenes, tienen que irse adaptando al fútbol de primera porque no se compara con nada en las inferiores, pero por ejemplo, Obando ya no juega con Barcelona desde que llegó Holland. Bermúdez nunca llegó a debutar en Liga de Quito, pese a haber estado entrenando en el primer equipo, mientras que Independiente lo hay todo lo contrario. Y no es que quiera comparar, obviamente las comparaciones son odiosas, pero evidentemente ahí se muestra el por qué la gran parte de las inferiores de Independiente va a la selección menor. Gran parte de las inferiores de Independiente
son digamos, la columna vertebral del Ecuador hoy de primera, que estuvo en Copa América. Pese a que mucha gente no le guste, es la realidad. Independiente del Valle es la columna vertebral de la selección ecuatoriana. O sea, también tomando en cuenta un poco el Sudamericano Sub-20, creo que habían bastantes jugadores convocados de Ecuador que militaban justamente afuera. Pero también se han visto los casos de que muchos de ellos no llegan a destacar. O sea, tú puedes considerar que ciertos no destaquen perjudique un poco en la venta futura de jóvenes promesas. Cada jugador es diferente, cada futbolista tiene su juego, su técnica, su gambeta, su velocidad. Creo que el momento en que ya el equipo lo venda al exterior ya depende netamente del jugador. Porque quizá en tu club que te formaste te pueden dar alguna oportunidad, nuevamente te puedan arropar. El momento en que tú ya fichas por otro club ya depende netamente de ti. En ganarte un puesto, en poder pelear la titularidad, en entrenar todos los días, en mantenerte bien físicamente, cuidarte en la alimentación. O sea, ya es mucho el tema de la mentalidad que tenga el futbolista al momento que sale, digamos, de la madre patria, por decirlo de alguna manera. Depende mucho de eso ya de la mentalidad, de cómo fue formado en las inferiores, tanto física como mentalmente. Entonces, algunos destacan, ya lo dijimos de algunos ejemplos, otros no, pero eso creo yo no va a influir en los otros futbolistas, porque como te digo, cada futbolista es diferente, cada jugador es un mundo totalmente aparte. Dejando de lado el tema de Independiente del Valle, que yo creo que la mayoría aquí tenemos claro que es el que mejor ha venido llevando los últimos años el tema de la venta de jóvenes. Han salido de ahí justamente los que ahora están destacando por encima del resto, como es Hincapié, que es el recién campeón con Leverkusen, Moisés Caicedo, que diría que a día de hoy diría que es el que más destaca en todos, sobre todo cuando rompió ese mercado de fichajes creo que fue en 2023 con el Chelsea lo fichó, y también como otros jugadores como igual lo está haciendo William Pacho, Angelo Preciado. O sea, ¿tú crees que, o sea, dejando de lado, como esto digo, como Independiente, Liga por ahí que también tiene sus jugadores que los vendió afuera al viejo continente, ¿crees que los demás equipos de Liga Pro deberían tomar en cuenta cómo trabajan estos clubes para ellos también tratar de, no sé, vender jugadores, ya no necesariamente al viejo continente, pero sí hacerlos que salgan a equipos o a unas ligas más competitivas? Efectivamente, creo yo que deben tomar el ejemplo Independiente, Liga, en este caso, porque quieras o no, el fútbol es un negocio. Y una joven promesa que la puedas vender por un buen precio, esa plata le va a caer excelente al club. Hay que decirlo, esto es un negocio, evidentemente. Entonces tienen que aprender de eso porque eso les va a ayudar a la larga. Tener su propio predio, tener su propio estadio, poder fichar en el próximo mercado para poder competir, sea competición internacional o en el campeonato nacional. Entonces deben aprender sí o sí porque en eso creo yo es gran parte de las ganancias de los clubes, ¿no? Como tú lo dices, Aucas tiene el futbolista Zambrano, sería muy interesante verlo en un equipo del extranjero, lo vi en la sub-20 y juega muy bien al fútbol el joven jugador, pero imagínate, ahí Aucas puede quizá con Zambrano ver alguna venta en el exterior, no te digo que lo mandes de una a la cantera del Bayern, del Barça, del Madrid, pero buscar alguna venta en el exterior que evidentemente potencie al futbolista y que también deje algo económico al club. Y también ahora que lo mencionas, el tema de las canteras, se reconoce bastante lo de Independiente del Valle en cuanto a la formación de los chiquitos, ¿no? El otro día veía yo un video en el cómo mostraban que a los chicos los tienen desde pequeños en cuanto al tema de la formación, y no solo en eso, sino también en la parte académica. Yo considero que tal vez Independiente del Valle es un gran modelo a seguir en cuanto a temas de cantera se refiere. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, ya que estamos hablando también de Independiente del Valle y todos los jugadores que ha sacado. ¿Tú consideras que hoy por hoy, para los equipos extranjeros, sobre todo de Europa, se fijan más en los jugadores de Independiente del Valle, más allá de su talento, sino por el simple hecho de ser jugadores formados en Independiente del Valle? Algo como pasa más o menos en el Real Madrid, por ponerte un ejemplo, que es una analogía nada más, que se fijan por el simple hecho tal vez de ser brasileños, tienen un poco más de plus o un poco más de interés por un jugador, en cuanto al Real Madrid y Brasil, por así decirte un ejemplo. Ok, correcto. No sé si eso influya, obviamente está en el club en el que estás, pero como lo dije, ya depende netamente del futbolista. Ok, salió de Independiente del Valle, una cantera excelente que exporta buenos jugadores, ejemplos, ya los dimos,
Pero vuelvo y te repito, depende ya netamente del jugador. Evidentemente, como tú bien lo mencionas, la nacionalidad creo que pesa bastante. Y también el prestigio que tengas. Entonces, hoy por hoy en el Ecuador, cuando te hablan de cantera, ¿en qué empiezas? En Independiente del Valle. Cuando te vas a Brasil, bueno, ahí hay una infinidad, pero piezas de Palmeiras, piezas de Flamengo. En los últimos años han salido varias promesas de Palmeiras, pero ya es como el prestigio que tienen por lo largo de los años con los jugadores que sacaron. Evidentemente, si no se hacen realidad esos jugadores, ya dependerá de ellos, pero ya queda esa espinita de que, ok, salió ¿de dónde salió? Ah, ok, salió de acá. ¿Qué otros jugadores salieron de Independiente del Valle? Empiezas a revisar cómo salieron, cómo están actualmente, pero evidentemente, no sé, como vuelvo y te repito, no sé si influye netamente el club en el que te formaste, pero hoy por hoy, por decirte en la actualidad, el prestigio que tiene Independiente del Valle por sus canteras es muy importante, y eso lo hemos visto a lo largo de estos últimos fichajes, no solo en Europa, también en Sudamérica, y no grandes equipos, Borussia Dortmund, en el Brighton, entonces es interesante eso. Y también en cuanto al éxito de los jugadores que han tenido, ¿no? Pero hincapié que viene dándole la primera Bundesliga al cuadro alemán del Bayer Leverkusen y otros casos como Moisés Caicedo, que lo hizo bastante bien en el Brighton. ¿Consideras que ya este rendimiento que han tenido estos jugadores son la puerta para que las nuevas generaciones de jugadores ecuatorianos logren tener éxito y pongan Ecuador en el mapa, en el radar de los grandes equipos? ¿O crees que tal vez, independientemente de si les va bien o no a esta generación dorada que ha tenido Ecuador en estos últimos años, se seguiría viendo Ecuador con otros ojos o con los mismos ojos? Yo creo que se seguirá viendo con otros ojos de proyección de buenos jugadores, como tú bien ya lo mencionaste. Oye, hincapié, ¿de dónde es el que le hizo el gol en el último minuto al Leipzig? Ah, de Ecuador. ¿Dónde se formó? Ah, ok, Independiente del Valle. Entonces, evidentemente, ya todo esto es clave para que regresen a ver acá al continente. Tienen que irles bien para que vuelvan a regresar. Y retomo algunas palabras que dijo Reinaldo Rueda alguna vez, recientemente de hecho, que en la época que él dirigía al Ecuador, solo un futbolista ecuatoriano militaba en una de las 5 grandes ligas, Antonio Valencia en el Manchester United. El resto militaba afuera, sea México, Estados Unidos o en el mismo país. Hoy por hoy, si te das cuenta, son pocos los jugadores que militan en el fútbol local. Serán unos 2 o 3 máximo, la gran mayoría ya milita en el exterior, algunos ya militan en Europa, están no en las 5 grandes ligas, pero Bélgica creo yo es una liga bastante interesante en el fútbol europeo, también un muy buen destino para los ecuatorianos en los últimos años, así que eso te puedo decir. Sí, podríamos considerar que Ecuador ya está en el top 3 de países que más exportan, por decirlo, jugadores jóvenes al viejo continente, porque puede estar por encima, yo considero que puede estar por encima solo Brasil y Argentina. Podemos considerar que Ecuador ya es un top 3 ya. Sería interesante analizar de cuántos exportó Colombia, cuántos exportó Uruguay, pero yo me atrevería a decir que sí, pero como te digo, tenemos que analizar todo esto, lo que acabo de mencionar, pero yo diría que sí. Obviamente Argentina, Brasil nos sobrepasan, evidentemente la nacionalidad pesa bastante, así que... Perdón. Así que yo hoy por hoy creo yo que Ecuador sí es una de las 3 que exportan a nivel de Sudamérica. Ahora también un tema que lo podría mencionar, hemos hablado mucho de los jugadores de Independiente del Valle, pero no sé, tal vez tú qué opinas o qué piensas del caso de Pervis, que bueno, más allá, no viene de una metodología como lo es en Independiente del Valle, el proceso de formación y demás, por lo que han pasado varios de los jugadores que hoy en día juegan en las principales ligas y en equipos bastante interesantes. ¿Tú qué crees que vieron en Pervis o tú qué crees que Pervis hizo para que los grandes equipos europeos terminen fijándose en él y a su vez él tenga un rendimiento de bastante nivel por la banda, tomando en cuenta que obviamente él no siguió el proceso o el modelo de varios jugadores formados en Independiente del Valle, tomando en cuenta que Pervis incluso es tal vez un poco ya de edad un poco más elevada, ¿no? Que los jugadores como Hincapié, Niño Moy, entre otros. Claro, total, bueno, pienso yo que la potencia que tiene Pervis, ese cambio de ritmo,
que evidentemente eso creo yo lo beneficia bastante. Es un lateral carrilero que te corre toda la banda y que tiene un muy buen físico. Lamentablemente estos últimos años las lesiones no le han respetado del todo, nos ha hecho mucha falta tanto en la selección como a su club en el Brighton, pero Pérez ha tenido, diría yo, una muy buena trayectoria en el fútbol europeo, campeón de la Europa League con el Villarreal, ahorita en el Brighton, que lo ha hecho de excelente manera, ya volvió a la pretemporada, recuperado, diría yo, casi al 100% de su lesión, pero se fijaron mucho en el tema físico, creo yo, en las ganas que le pone. También hay que decirlo, es zurdo. Siempre es importante destacar que no hay muchos zurdos en el fútbol, son distintos los zurdos, yo pienso de esa manera. Los zurdos tienen algo que los diestros no, realmente. Entonces quizá también viéndolo por ese lado, también estar en tu seleccionado nacional ayuda muchísimo a revalorizar tu precio, por decirlo de esa manera, tu valor. Así que creo yo que esos son puntos importantes que ha tenido Pervis, que de Liga salió muy bien. Contigo tenemos el caso de Nilson Angulo, que también lo hacía muy bien. En Liga tuvo los minutos, muchas veces Nilson lo salvaba con partidos bravos cuando no necesitaba Liga. También Reasco, que bueno, quizás no le fue muy bien en el extranjero, pero que eran jugadores que tenían minutos y que respondían en la cancha y que llamaban muchísimo la atención en los otros clubes. Y ahora, ¿qué puedes decir tú en cuanto a los jugadores que no lograron explotar, que no lograron llegar al máximo nivel de potencial, por así decirlo, y que pintaban para ser grandes jugadores, como es el caso de los hermanos Julio? Tenemos también lo que tú mismo mencionaste, el mismo Yorke Reasco, incluso un Independiente del Valle, como lo fue Billy Arce, Cabezas, entre otros. ¿Tú qué crees que les faltó a estos jugadores para llegar a hacer lo que hoy por hoy es los jugadores que, bueno, ya los habíamos mencionado con anterioridad, tomando en cuenta que pintaban en su momento para ser grandes promesas del fútbol ecuatoriano? Bueno, no sé, sería interesante poder preguntarles a ellos qué les faltó, qué pasó, pero pienso yo, otro caso, Steven Plaza, recientemente igual con Independiente, que no pudo brillar en el Valladolid. En ese caso las lesiones le pasaron factura, que terminaron por liquidar la carrera prácticamente, pero quizá el tema de mentalidad, pienso yo, quizá no sé, como te digo, la mentalidad de creérsela, de salir a ganar. Como lo dijo Moisés Caicedo en una entrevista, no por ser Ecuador, no por ser ecuatorianos debemos achicarnos o creernos menos, para nada. Entonces, como te digo, quizá la mentalidad, quizá, como vuelvo y lo repito, como le dije a Gabriel anteriormente, ya la mentalidad del futbolista, cómo se cuidaba en la alimentación, la salud mental, cómo iba a los entrenamientos. Entonces ya es todo un conjunto. Es muy difícil, creo yo, ser futbolista por el tema de que todas las responsabilidades que tienes, por toda la disciplina que debes tener, porque quieras o no lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dicen ya los profesionales, una buena alimentación influye muchísimo en el rendimiento de ti en el campo de juego. Haber tenido las horas de descanso necesarias para que tu cuerpo sane y pueda rendir al día siguiente. Entonces, como digo, quizá mentalidad, las lesiones, evidentemente, qué tan propensos eran a las lesiones, si eran de cristal o no, si se dedicaban realmente o por ahí tenían sus tropiezos de vez en cuando en las noches, pero netamente diría yo esos 3 puntos son importantes, principalmente la mentalidad y qué tanto querías crecer. ¿Solo estabas para llegar a este equipo o podías haber llegado a uno más lejos, a uno más grande, más bien dicho? Ahora, justamente lo que Sebastián mencionó antes, que ahora es importante destacar que ahora ya se ve el salto de los jóvenes ecuatorianos directamente a equipos del viejo continente. Antes, como tú ya lo dijiste, solo se veían su máxima liguera como que llegar a la Liga Mexicana. Pero no sé qué piensen ustedes. ¿Será mejor para el joven ecuatoriano, obviamente para que logre adquirir más experiencia, minutos, ir primero a una liga de medio gas antes de dar su salto completo a Europa, como fue el caso de Hincapié? No digo que fue una liga de medio gas, pero que Hincapié, antes de ir justamente al Bayer Leverkusen, él pasó por Talleres de Córdoba y lo hizo muy bien, y de ahí nace su fichaje por Leverkusen, donde también está destacando. Es importante, o sea, no sé qué creen ustedes, si es importante que vayan primero uno de estos equipos a formarse de mejor manera y de ahí dar su gran salto, o sería mucho mejor que dieran directamente el salto y se vayan acoplando poco a poco. Mira, eso le pasó a Moisés Caicedo. Él fue al Brighton, que no es un grande de Inglaterra, por decirlo de esa manera, y él no, primero fue a la reserva, lo cedieron a Bélgica hasta que se adapta al fútbol europeo. Entonces
También tenemos el caso de Hincapié, como tú bien lo mencionas, que fue primero a Talleres, después ya dio el salto a Leverkusen, ya más formado en la Liga Argentina, que es una liga, creo yo, muy exigente, muy física, y que ahí dan el salto de calidad varios futbolistas de la Liga Argentina. Pero, vuelvo y te repito, creo yo, depende ya de cada jugador, de cómo se adapte, de cómo vea. El caso es de Caicedo, mira, Caicedo dio de uno el salto a Europa, pero le costó. Primero iba a reserva, luego lo cedieron a Bélgica, a un equipo que peleaba el descenso, después volvió al Brighton y terminó de explotar en el Brighton, titular indiscutido. No por nada el Chelsea le pagó más de 100 millones. Pero vuelvo y te repito, creo yo, depende muchísimo del futbolista. Evidentemente será mejor, por decirlo entre comillas, que vayan a un equipo con tanta exigencia, por decirlo de esa manera. Evidentemente le lanzamos una cantera del Madrid, del Bayern, del Barça. Podrá hacerlo, pero le va a costar mucho más. Y en esas canteras no te esperan, porque hay 2 o 3 jugadores que son mejores que tú, que se adaptaron más rápido y ellos entran y tú te quedas afuera. No es el caso del Brighton, quizás no es el caso por decirlo de esta manera, del Leverkusen, del Chelsea, pero creo que es muy buena opción primero ir a un equipo que no tenga tanta exigencia, ojo, pero que igual sea europeo, que compita y todo, pero ellos también analizan el tema de cederlos para que puedan adaptarse al fútbol europeo, vayan teniendo minutos. Y muy probablemente esto pase con Kendrick Páez cuando llega al Chelsea. La Premier League es muy física, la Premier League es un fútbol donde se raspa bastante. Entonces a Páez, que gusta tener la pelota, que le gusta inventar magia, meter una gambeta, un pase, lo van levantando. Entonces tiene que adaptarse a eso, ya que el fútbol inglés es muy rápido. Y evidentemente creo yo, a mi parecer, a mi criterio, Páez saldrá cedido en el Chelsea o jugará quizá en la reserva, como lo hizo en un momento Moisés Caicedo en el Brighton. Y para ya ir finalizando, yo considero bueno que, como tú lo mencionas, los jugadores ecuatorianos necesitan, para mí, de momento iniciar en un proceso. Llegar primero a un equipo con menos exigencias, adaptarse tal vez al fútbol europeo, que obviamente es diferente jugar en Europa que jugar en Sudamérica, y esto les podría obviamente ayudar para poderse asentar y no considerarlo luego como un fracaso. Sin embargo, espero que la mentalidad de los jugadores y también de la formación como tal, es que el jugador pueda dar el salto directo, ¿no? En Brasil los jugadores van y juegan directo en grandes equipos, lo mismo pasa en Argentina, y en el mismo Europa los jugadores que son filiales o jugadores jóvenes de España, de Inglaterra, terminan ya teniendo oportunidades en equipos como el Barça, el Real Madrid, el Manchester City, y bueno, sería bueno que los ecuatorianos logren esta misma evolución, este mismo avance algún día. Vamos ya llegando igual al fin de este podcast, este primer podcast que tenemos. Te queremos agradecer, querido amigo Sebastián, por compartir el panel con nosotros en esta edición de La Goleada. Y bueno, pues eso, ¿qué puedes decir, amigo? Bueno, más bien muchísimas gracias por la invitación, Daniel, Gabriel, un gusto estar aquí conversando acerca de los ecuatorianos que ya estamos en el mapa. Sinceramente es muy importante que ya Ecuador esté en el mapa, porque antes ni siquiera nos conocían. Ahora es muy importante. Los vigentes campeones de la Sudamericana por 2 años seguidos fueron ecuatorianos. En un equipo ecuatoriano llegó a la final de la Libertadores. Perdón. En Sudamericana también somos protagonistas los ecuatorianos. Competimos contra grandes equipos: Boca, River, Flamengo, Palmeiras. Así que creo yo eso es muy importante para el desarrollo de los futbolistas ecuatorianos y sí para el fútbol ecuatoriano, porque así podremos llegar algún día, espero sea muy pronto, de poder plasmar todo esto que hemos conversado en un título para la selección nacional, en una Copa América, en un Mundial. Podemos soñar en grande, ya que soñar no cuesta nada, y hay que soñar en grande. Así que eso muchachos, nuevamente gracias por la invitación y pues que vive el Ecuador. En algún momento todo lo que hemos conversado, todo este trabajo de inferiores, de que ya se den cuenta de que Ecuador es importante en Sudamérica, nos va a traer algún fruto en la selección nacional. Bueno, yo también te quiero agradecer, Sebas. De igual manera, eso ha sido todo. Le esperamos en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre uno de los equipos modelo en cuanto a formación de jóvenes talentos se refiere, Independiente del Valle. Eso ha sido todo de La Goleada por hoy. Chao, chao.